si algo vamos a terminar entendiendo de este podcast es que el cerebro es una herramienta altamente adaptable y increíblemente plástica. El cerebro cambia con base en la experiencia. Sí. No, porque al final del día, el dolor, como puede ser una sensación física, también es una emoción. Muchas veces viene acompañado de este dolor emocional. Y cómo deberíamos de empezar a cambiar ese chip de uno, lo que acabas de decir, no te define tu dolor. O sea, tú no eres tu dolor, claro, ni eres tu padecimiento, ni eres tu enfermedad. Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá Moment Podcast. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y como cada semana te traemos testimonios profesionales para que aprendas algo que puedas integrar en tu vida de manera práctica y ya para vivir más, pero sobre todo vivir mejor. Y hoy tenemos un gran episodio que llevamos tiempo buscando a alguien que nos hablara de esto y que pudiéramos entenderlo, porque luego suena súper complejo y es mucho más común de lo que pensamos. Así es. Vamos a platicar de dolor, pero de cómo el dolor a veces puede también estar a nuestro favor y cómo lo tenemos que percibir y atender justamente para sentirnos mejor. Así es, a veces, más bien generalmente evitamos el dolor, pero puede ser un gran mensajero. Puede ser ese regalo mal envuelto que te viene a decir que hay algo que hay que cambiar y que tenemos que movernos. Si alguna vez tú o alguien cercano a ti ha sufrido ese dolor que no se va, ese que está presente, que es recurrente, como los dolores de cabeza, el dolor de espalda, de articulaciones, la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, todos esos son causas de dolor, que se estima que en México más o menos alrededor del 30% de la población vive con él, y eso quiere decir que son cerca de 37 millones de personas viviendo con dolor crónico. Así que vamos a hablar de esto porque muchas veces no lo logramos entender. Creemos que el dolor vive en la parte del cuerpo que nos duele, pero no necesariamente es así. El cerebro orquesta muchísimas cosas en nuestro cuerpo y una de ellas es el dolor. Así que no necesariamente porque te duele, es la interpretación que tu cerebro puede estar haciendo. Y tal vez lo dije bien o no, y para eso tenemos a un gran invitado que sabe muchísimo de neurociencias y es justamente de lo que queremos empezar a hablar con ustedes, porque si alguna vez te han roto el corazón mal, que yo creo que a todos nos ha pasado, y te dolió el pecho, justamente lo que le estaba diciendo. Puede ser que el dolor lo esté interpretando tu cuerpo, también por una cuestión de estrés emocional, estilo de vida, y bueno, de todo eso vamos a platicar. Así que tenemos este gran invitado que es Alan Abruch. Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí para hablar de este tema, no sé si controversial, pero muy común. Sí. Y déjame presentarte, porque es muy importante que te pongamos no nada más nombre, sino que entendamos esta increíble formación y experiencia que tienes. Porque la verdad es que poca gente se dedica a vivir para el dolor. Y creo que eso es una gran diferenciación. Bueno, Alan es un apasionado del bienestar y entusiasta de empoderar a las personas a tomar mejores decisiones sobre cómo optimizar su salud desde un enfoque de prevención. Esto también es súper importante porque a veces ya llegamos en los peores estados de dolor crónico. Es maestro en neurociencias, justo lo que platicaba Pau, por la Universidad de King's College en London y es miembro del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología de la misma institución. Con estudios previos en biomecánica y fisiología de movimiento, ha dedicado los últimos 15 años a desarrollar su práctica como especialista en terapia postural y gestión del dolor crónico, del que vamos a hablar muchísimo. Ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y su discurso busca comprender el origen del dolor y su relación con la felicidad
nada más y nada menos. Alan es el fundador y director de SUS, ¿lo dije bien? Correcto. Clínicas especializadas en rehabilitación, terapia física y dolor, con sedes en la Ciudad de México y Monterrey. Muchas gracias por estar aquí, Alan. Gracias por la invitación. Y desde ya síganlo, lo encuentran en redes sociales como @alan.abruch con CH. Vamos a empezar ligerito, ¿no? Vamos a empezar de lleno a hablar de dolor porque creo que hay muchas facetas del dolor. Sabemos que te encanta la playa, ¿no? Especialmente Caribe mexicano, y eso habla como de relajación, de que nos guste la parte bonita de la vida, pero también alguien nos contó que eras más joven, que tenías tan presente que querías irte a estudiar a donde fuiste a estudiar y que dejaste a todos tus amigos para irte a un colegio donde todas tus materias están en inglés, ¿cierto? Correcto. Y eso habla de mucha disciplina. Y cambiar estos patrones cerebrales, ¿no? Porque sabes mucho de neurociencias, requiere disciplina. Requiere dejar de circular por esa callecita, ¿no? Donde va nuestro cerebro siempre, y eso ya nos vas a explicar qué tiene que ver con el dolor. ¿Cómo esta disciplina te empezó a llevar a este camino de neurociencias, de enfoque, y en esta práctica que tienes de integrar la disciplina para cambiar hábitos con respecto al dolor? Si tuviera que hablar de mi formación, no podría no mencionar mi crecimiento en una casa con una madre fisioterapeuta y con un padre sociólogo y psicólogo. Tuve este enfoque bastante binario o ambivalente, en donde mi madre, como terapeuta física, pues siempre me contaba cuáles eran los retos con sus pacientes, personas que desarrollan una relación con su terapeuta. Estábamos hablando hace ratito que cuando tú tienes una relación con un médico es muy transitoria, es muy fugaz, porque vas a una consulta, te revisan, te pueden recetar una medicina o te pueden proponer una cirugía y luego hay una cita de revisión, pero realmente no es una relación que se desarrolla de manera constante o consistente. Con un terapeuta físico, el paciente y el terapeuta desarrollan de manera empática una relación para trabajar de manera conjunta hacia una meta. Esa meta no es vamos a quitar el dolor, es vamos a quitar el dolor y vamos a permitir que te reintegres a tus actividades. Esas actividades pueden ser para un deportista el regresar a la cancha o para una persona mayor poder levantar un nieto. No es nada más suficiente que se te quite el dolor, sino que puedas hacer lo que necesitas o lo que quieres hacer. Y por el otro lado, con mi padre tuve una figura muy activa en ayudar a las personas a controlar este dolor emocional. Entonces, al hablar de dolor físico y dolor emocional, pues esta mezcla de ambas partes me llevó a desarrollarme de una manera muy particular. Mi interés por los deportes de chico también me dieron un acercamiento muy personal hacia el dolor, porque cuando eres un atleta de chico y experimentas lesiones, pues experimentas de primera mano qué significa esguinzarte un tobillo, qué significa tener una descarga muscular por sobreentrenamiento, qué significa sentir dolor, no dolor crónico y no dolor derivado de una lesión significativa, pero dolor. Tuve un tiempo muy apasionado en donde estudié artes marciales, cosa que es como esa integración entre un deporte, pero también con mucho control mental. Entonces, todas estas facetas de mi vida, pues me llegaron a desarrollarme de una manera muy particular en términos de la atención o el foco que el día de hoy tiene mi práctica. Mis bases son en biomecánica y en fisiología del movimiento. Y pues, como decías, estudiar en inglés, pues definitivamente genera un reto, ¿no? Porque tú vienes de una estructura tradicional en México en donde hablas en un idioma y de pronto tener un proceso formal académico en un idioma que no es el tuyo y a lo mejor con terminología que es un poco complicada, por supuesto que lleva un reto, pero si algo vamos a terminar entendiendo de este podcast es que el cerebro es una herramienta altamente adaptable y increíblemente plástica. El cerebro cambia con base en la experiencia. Entonces, el cerebro tiene esta capacidad de generar esta arquitectura sináptica. Las sinapsis son el entronque entre las neuronas, el espacio en donde las neuronas interactúan entre ellas. Y entre más hagamos algo, el cerebro puede adaptarse a ese algo, sea estudiar en inglés,
sea aprender un instrumento nuevo o hablar un idioma nuevo, o sea sentir dolor. Podemos acostumbrarnos inclusive a sentir dolor. Por eso es muy importante desmenuzar realmente lo que significa el dolor y entender al dolor, como bien lo dijiste, Pau, al principio. El dolor no es el problema o no debe ser percibido como el problema. El dolor es un mensajero. El dolor es un mensajero y es un sistema y es un mecanismo altamente elegante que tiene el sistema nervioso central para decirte, ojo, algo anda mal. De entrada, así lo tenemos que ver. Y después hacer las preguntas subsecuentes necesarias. ¿Qué es ese mensaje? ¿De dónde viene? Y no nada más cómo quitarlo. Porque si sentimos dolor, y vamos a dejar de lado un segundo el dolor emocional. Vamos a hablar de dolor físico. Vamos a hablar de en esta enorme prevalencia de dolor crónico que si lo ponemos dijiste casi el 30% de la población mexicana. Así es. Si lo ponemos en números más específicos, básicamente estamos lidiando con que 1 de cada 3 personas con la que nos topamos está experimentando algún tipo de dolor. Y el dolor crónico, a diferencia del dolor agudo, el dolor crónico, la palabra crónico a veces suena muy feo, pero simplemente hace alusión a un dolor que no se quita, ¿no? Es un dolor que está presente en diferentes niveles de intensidad, diferentes fenómenos que lo pueden detonar o sobreinterpretar, pero es un dolor que básicamente está ahí todo el tiempo. A veces sube, a veces baja un poquito, pero siempre está. Si nos relacionamos con el dolor como un problema que hay que apagarlo, eso nos lleva a una conversación que es en la que estamos ahorita metidos, que es dame un paracetamol, dame un ibuprofeno, dame un medicamento para que se me quite el dolor. ¿Me explico? Pero eso no está apagando el problema. Eso está apagando el dolor. En inglés hay un dicho que dicen, don't kill the messenger, ¿no? Y cuando tú tomas un medicamento solamente para apagar el dolor, you're killing the messenger. Sí. Cuando realmente hay que entender realmente qué factores pueden estar propiciando ese dolor. Y hablando, por ejemplo, de dolor de cabeza, hay un principio que se llama el teorema de Occam. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero este teorema básicamente dice de manera muy simplificada que la respuesta más simple... La navaja de Occam. Ajá, exactamente. Sí. Occam's Razor, la navaja de Occam. Occam's Razor dice la respuesta más simple tiende a ser la más acertada, ¿no? Cuando una persona está deshidratada, la mayoría de los casos, cuando una persona tiene dolor de cabeza, en la mayoría de los casos es deshidratación. ¿Me explico? Sí. Es lo más simple. En lugar de pensar en, híjole, está desarrollando un tumor cerebral, porque la gente a veces se mete a Google. Sí. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza y pues todo te va a dar dolor de cabeza. Todo. El estrés te va a dar dolor de cabeza, el insomnio te puede dar dolor de cabeza, pero normalmente es deshidratación. En muchos de los casos. No, que la gente no lo tome como un diagnóstico, simplemente que se inviten a tomar un poquito más de agua. A nivel dolor musculoesquelético, que es el dolor más prevalente que hay. Y de manera específica, dolor lumbar y cervical. Estos dolores derivan en gran parte porque el cuerpo no está moviéndose bien. El cuerpo tiene un patrón estructural mediante el cual se tiene que mover y detener. Vivimos en un entorno con gravedad. Y la gravedad implica un pool descendente. El cuerpo tiene estos mecanismos para detenernos y esos mecanismos son las articulaciones: 2 tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 hombros. Ahora, los huesos cargan, pero los músculos posicionan a los huesos en los ángulos correctos o incorrectos para que entonces el patrón de carga sea adecuado y el cuerpo se pueda mover bien. ¿Qué pasa con la sociedad moderna? ¿Cómo estamos moviéndonos o no moviéndonos? No nos movemos. Nos movemos muy poco. Estamos sentados ahorita. Estamos en una conversación acerca de dolor. Sin embargo, estamos sentados. Y saliendo de aquí nos vamos a subir a un coche y vamos a estar sentados. Y vamos a llegar a casa antes de dormir, a cenar. Y estamos sentados. Sí. Y después de la cena, nos echamos un capítulo de una serie o algo. Y estamos sentados también. Y después nos dormimos. ¿Y qué hicimos antes? Tuvimos una junta, sentados. Y antes, comida, sentados. Y antes, otra reunión, o trabajo en escritorio o en computadora. O manejar para llegar a la oficina. Y antes, desayuno. Entonces, estamos sentados todo el tiempo. Y no nada más sentados, estamos sentados con una terrible adicción a esto, que ahorita hablamos de eso. Sí. Y estamos agarrando esto enfrente de nosotros
volteando hacia abajo con la espalda redondeada. Todo el tiempo estamos en una posición de flexión de caderas. ¿Qué es lo que estás diciendo del cerebro? O sea, si todo el tiempo hago lo mismo, el cerebro se acostumbra a que esa es la posición estándar y va a hacer los cambios pertinentes para adecuarse a esa posición. Pero y entonces el dolor te diría, hay que hacer un cambio. El dolor te va a decir que el cuerpo está incómodo, pero antes el dolor todavía no llega ahí. Antes, primero, simplemente estamos en una carencia de movimiento. El cuerpo, si no se mueve, se va a volver más débil. Y si los músculos estructurales del cuerpo, como por ejemplo las pompas, como por ejemplo músculos que estabilizan a tobillos, músculos que estabilizan a caderas, músculos que estabilizan a columna vertebral, como no estamos moviéndonos mucho, empiezan a estar un poquito más débiles, pues van a dejar de hacer su chamba de manera adecuada. Eso va a propiciar un proceso de compresión. El cuerpo deja de cargarse a sí mismo bien, se colapsa un poquito contra sí mismo y empiezan a desarrollarse procesos de compresión. Las articulaciones están más apretadas, los espacios intervertebrales están un poco más cerrados, el cuerpo se vuelve menos resiliente ante el movimiento. Y con el paso del tiempo, esos niveles de presión precipitan desgaste, ese desgaste genera dolor. Y ahí es donde empieza este círculo vicioso, este círculo vicioso. En afán de apagar el dolor, estamos ignorando que ese dolor nos está diciendo, ojo, estructuralmente tu cuerpo no está fuerte, tu cuerpo no está moviéndose bien. Lo que necesitas no es un bloqueo de rodilla o un bloqueo de columna. En muchas ocasiones sí, pero estás hablando ya en niveles más avanzados. De manera predominante, lo que tu cuerpo necesita es fuerza y estabilidad, y eso se logra por medio de movimiento, ejercicio y combatir el sedentarismo, que al final del día nos lleva a las bases. Hablamos de la navaja de Occam's Razor. Estamos en un mundo en donde las personas están haciendo tantas cosas tan locas para conseguir la salud. ¿Sí? El otro día... Hello, biohackers. Mira, yo creo que ¿no? Ese término de biohacking eventualmente se va a relajar y la comunidad biohacking va a decir, a ver, nada de esto es nuevo, no necesitamos consumir 10,000 pesos al mes de suplementos, necesitamos las bases. Occam's Razor. Dormir bien, gestionar el estrés, comer más o menos bien, movernos, ¿sí? Tomar agua y mantenernos activamente inmersos en una estructura social. Eso es lo que la ciencia y la evidencia dicen que es lo que le va a hacer bien tanto a tu cuerpo como a tu cerebro. El dolor, entonces, es un mecanismo que nos permite entender que algo no está pasando bien. Y culturalmente hemos desarrollado una acción inmediata para apagarlo, cuando realmente la conversación tiene que ser ¿de dónde viene el dolor? Me duele la espalda. ¿Realmente mi problema está en la espalda? ¿O puede ser que mi espalda esté compensando por algo que yo he hecho tantas veces? Mi cerebro ya se acostumbró a ese algo y entonces el cuerpo se está comportando de una manera que es atípica o va en contraposición con su diseño fisiológico. Uno de esos ejemplos. ¿Cuántas horas pasamos al día en el teléfono con el cuello viendo hacia abajo? ¿Sí? A donde va la atención, ahí fluye la conciencia. Ojo que cuando yo digo fluye la conciencia, lo digo de la manera más científica posible. ¿Sí? Si le estamos poniendo tanta atención a nuestro celular y analizamos la postura con la cual estamos usando el celular, cuello hacia abajo, hombros redondeados, vista hacia abajo, sentados, encorvados, con tanto movimiento, realmente nos sorprende que haya tal nivel de incidencia de dolor de cabeza, tal nivel de incidencia de dolor cervical. Son señales muy claras. Y, por supuesto, no puedo evitar preguntarte. Hoy, en este mundo que vivimos, porque es el que nos tocó, y justo desde esta visión de ni todo es todo el ejercicio, ni todo es la alimentación, ni todo es mi terapia psicológica, ni todo es dormir mis 8 horas, sino una combinación sana de todo. Y hablando específicamente de movimiento, ¿cuál, en función de tu experiencia con todos estos pacientes que tienes, es algo que así de básico, ¿no? Como el Razor o Occam Razor, debiera de ser nuestra regla de oro en función de movimiento en el día? Yo sé que depende a lo mejor de la edad, de tu condición, de un montón de cosas, pero
De estas cosas como cuando te dicen, después de 40 minutos de estar en la computadora, párate tantito, haz 8 sentadillas, ¿no? Sacude, echa 3 brinquitos y siéntate. ¿Cuál sería esta receta en esta ciudad o en este mundo en el que estamos realmente adictos a estar sentados? Me encantaría dar una respuesta lineal. Vale, la verdad, me encantaría decir, hay que hacer esto, o esto es lo mejor que puedes hacer, o estas son las 3 cosas más importantes que tienes que hacer. Pero eso creo que es clickbait. Okay. Eso creo que es algo que simplemente se dice para que la gente entre a una publicación o lea un post. La realidad es que no existe como tal el camino fácil. Tu pregunta la contesto con hay que moverse más. No hay como tal una postura perfecta. Es falso y no hay evidencia que diga que el estar derecho, completamente, perfectamente bien sentado en una silla ergonómica va a hacer que te duela menos la espalda si estás en una silla como esta o estás más jorobado. Lo que al cuerpo no le gusta es pasar mucho tiempo en la misma posición. Eso es lo que va a generar cierto nivel de tensión. ¿Me explicó? Entonces, muévanse más. Yo soy un gran partidario de que las personas tengan un poco más de conciencia en cuanto a cómo va pasando el tiempo a lo largo del día. Eso es muy importante. Desde temas de cronobiología hasta temas de fisiología del movimiento y del cuerpo. Definitivamente es muy importante que hagamos este hábito de tener un cronómetro o un reloj en nuestro escritorio y decir cada hora me voy a levantar, voy a tomar 4 o 5 respiraciones profundas, voy a desenfocarme un poquito de lo que estoy haciendo, voy a salirme a caminar 3 minutos, no con mi celular. ¿Sí? En plena conciencia. ¿Saben qué es increíblemente nutritivo para el cerebro? No hacer nada. No hacer nada. Estar aburrido. Sí. Porque cuando el cerebro está aburrido, cuando no está enfocado en algo, cuando tú te enfocas en una acción, tengo que terminar esta tabla de Excel, tengo que terminar este reporte, tengo que terminar esta sesión con este paciente, tu cerebro está prendido siguiendo una dirección. Eso es un orden, un alto orden ejecutivo, ¿sí? Está muy enfocado. Cuando tu cerebro está no enfocado en algo en particular y le permites relajarse, empieza a haber una conversación mucho más creativa dentro de tu cerebro y eso permite llegar inclusive a resoluciones creativas de problemáticas con las cuales te estás enfrentando. Simultáneamente en estos 3-4 minutos estás a caminar, cambias un poquito de visión, si puedes salir a tomar un poco de aire, respiras profundo, te tomas un trago de agua, regresas y vas a regresar más enfocado, con más calma, probablemente con menor nivel de estrés y te caminaste un poquito. Y después en la siguiente hora, a lo mejor haces un par de movimientos que prendan un poquito músculos de tu espalda. Luego, con mucho gusto, les puedo pasar un par para que ustedes los hagan. Sí, claro. Pero variabilidad mecánica. El cuerpo tiene más de 600 y pico músculos y entre ellos hacen interminables secuencias neuromusculares. Y solamente para caminar, cuando das un paso, moviste más de 120 músculos. ¿Me explico? El cuerpo, la fisiología del sistema musculoesquelético es increíblemente compleja. Y no podemos no hablar de esto al estar hablando de dolor, porque la gran mayoría del dolor es un dolor físico. Ahorita nos metemos al tema denso del dolor emocional, ¿no? Exacto. Porque, a ver, me encanta que tienes como esta dualidad, como tú decías. Por un lado, la parte muy física de tu mamá y por el otro, la parte de psicólogo de tu papá. Y eso me lleva a entender por qué ves la felicidad y el dolor, ¿no? Porque al final del día, el dolor, como puede ser una sensación física, también es una emoción. Completamente. El dolor te lleva a patrones también neuronales que te pueden meter en un ciclo que vuelve a activar el dolor. Sí. Y seguramente mucha de la gente que ya contigo, Alan, es esa gente que lo ha intentado todo. Que ya fue, ya se tomó, ya hizo, ya intentó. Y una de las cosas que no ha intentado es sentarse con alguien como tú, especialista en dolor, y que su primera consulta son 2 horas, 2 horas. Para entender su historia de vida y qué pasó cuando empezó a sentir dolor y demás. Cuéntanos por qué es tan importante entender esta línea de vida en relación no solo al dolor físico, sino también a qué está pasando en el cerebro de la gente a través de esta historia. Ok, es una buena pregunta, larga y la voy a desmenuzar en varias partes. Desafortunadamente, las consultas
en el establecimiento médico son muy cortas, en gran parte porque hay un nivel de hiper especialización. Eso ha llevado a tener un resultado donde hay grandes médicos especialistas en una parte, ¿no? Yo veo nada más tobillo. Yo veo nada más. Y yo respeto muchísimo a los médicos y trabajo mucho con médicos. Yo vengo del establishment científico. Yo no estudio la enfermedad, yo estudio el funcionamiento. Es muy importante salirnos un poquito de esta conversación patológica, en donde, pues si tú vas con un médico, terapeuta, nutriólogo, cualquier especialista satelital de las ciencias de la salud, van a enfocarse en tu problema. Eres una persona que tiene sobrepeso y quieres bajar de peso para corregir temas metabólicos, vamos a enfocarnos en eso. Tienes un esguince de tobillo, vamos a enfocarnos en tu esguince de tobillo. Tienes una hernia de disco, vamos a enfocarnos en tu hernia de disco. Pero las personas no son sus patologías. Hay una frase que me encanta que dice que el dolor puede parecer el mismo, pero no es el mismo porque es diferente persona. Exactamente. O sea, ¿no? Es real esto. Tú agarras y de hecho hay muchos estudios al respecto, sobre todo correlacionando elementos que pueden actuar de manera sinérgica con el dolor. ¿Quién va a tener más dolor? ¿Una persona que sufre de depresión o una persona que no sufre de depresión? Una persona que sufre de depresión. De hecho, el dolor crónico te puede llevar a un cuadro depresivo. ¿Quién va a tener más dolor? Vamos a suponer que tenemos a dos gemelos idénticos. Y los dos tienen exactamente, esto es una situación completamente hipotética, pero ahorita les cuento cómo fue el estudio. Y vamos a suponer que estos dos gemelos tienen la misma hernia de disco, exactamente en el mismo segmento. Vamos a suponer L4, L5 en columna lumbar. Es una patología muy común. Y tienes a los dos, y los dos tienen exactamente el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de cuerpo, hacen el mismo tipo de ejercicio, observan la misma dieta. Son, para todo efecto práctico, copias. Pero durante 5 días consecutivos, uno de ellos duerme por 4 a 5 horas en la noche y el otro duerme un ciclo normal. ¿Quién creen que va a tener mayor percepción de dolor? No descansa. El que no está descansando, por supuesto. Y hay muchos estudios que pueden evaluar y hay muchos cuestionarios, hay cuestionarios que evalúan la intensidad del dolor en las personas. Se puede hacer de maneras por métodos fisiológicos, neurofisiológicos o por meramente recabar encuestas o recabar resultados de ciertas pruebas. Un paciente que tiene sleep deprivation va a reportar mayores grados de dolor. Una persona que sufre de inflamación va a reportar mayores grados de dolor. ¿Me explico? Entonces, un paciente no es la patología. Un paciente es una persona que tiene una patología y se la está pasando muy mal porque ese dolor no le está dejando hacer lo que realmente le causa placer. Entonces, la gente cuando llega a una sesión conmigo me dice, tengo dolor de espalda. Ok. ¿Y qué es lo que no te está dejando hacer ese dolor de espalda? No me está dejando jugar golf. Cuéntame del golf. Y vas haciendo preguntas y preguntas y preguntas y te das cuenta que para esta persona en particular, el sábado que va a jugar golf con sus amigos es su terapia, es su filtro de estrés, es el momento donde conecta con su gente, con sus amigos. Y él no está ahí porque tiene dolor de espalda, él está ahí porque está teniendo una crisis, porque no está pudiendo hacer una actividad que le causa placer. Al igual que la señora de 75 años que tiene una bronca en el hombro, está ahí porque tiene una bronca en el hombro, pero esa bronca en el hombro no la deja cargar a sus nietos y no puede no cargar a sus nietos. Cuando encuentras el why, ¿sí? Simon Sinek es un gran escritor. Él habla acerca del why de las empresas. ¿Qué es lo que vendes y por qué lo vendes? Bueno, yo adapto eso a el why de la terapia. El why del dolor. El why del dolor, ¿no? El dolor no te está dejando hacer qué. Entonces planteamos el tratamiento en torno a eso. Yo quiero que cuando tú salgas de este protocolo de terapia, puedas integrar ciertos conocimientos que te permitan entender los factores que en primer lugar generaron el dolor, cómo apagarlo y cómo evitar que regrese para que puedas hacer lo que te causa placer. Entonces, en esta sesión de 2 horas,
se vuelve muy relevante entender cómo están durmiendo, que ahorita entramos a ese tema porque es apasionante y si queremos hablar de cómo optimizar al cerebro, tenemos que hablar de dormir. Es simple y sencillamente la mayor y más importante herramienta que podemos utilizar para optimizar nuestro cerebro es dormir bien. Y estos momentos de pausa también, ¿no? Y estos momentos de pausa. Que sí es importante, ¿no? Poderme desconectar, más que desconectar, desocupar de algo y ver. Y ver y analizar. La siguiente es que estés en un restaurante, ¿vale? Voltea a ver a la gente. Cuando alguien se queda solo en una mesa, inmediatamente agarra su celular. Y yo hasta tengo un juego con mi esposa. Vemos a una pareja y como que ponemos atención a ver cuándo uno se va a levantar, ¿no? Y es como, ¿tú en cuántos segundos crees que agarra el celular? En 2, tú en 5. Literal, ese es el juego, ¿sí? Nos hemos vuelto tan dependientes al teléfono que no le estamos dando tiempo a nuestro cerebro a wonder, a wonder, ¿me explicó? Y eso es sumamente importante. Tenemos esta intolerancia a estar aburridos. Y de cierta manera eso está constantemente manteniendo nuestro cerebro prendido y enfocado. Más sensibles al dolor. O anestesiándolo. Pues digamos que le estamos anestesiando nuestra percepción del dolor, pero el dolor va a estar ahí, ¿me explicó? Podemos ignorarlo un poquito, pero por tanto tiempo nada más. Ahora, por supuesto que hay personas que van a decir, es que, a ver, Alan, estás dándole demasiadas vueltas. Yo me caí y me esguincé el tobillo. Ah, bueno, sí. Es un dolor agudo. Ese es un dolor agudo y es un dolor derivado de un traumatismo. Exactamente. Si tú vas en la bici y te caes y te pegas en la rodilla, te duele la rodilla porque te caíste y te diste un madrazo. Punto. ¿No? Se inflamó. Hay que ver qué se inflamó y cómo hacer para que se restaure ese tejido. Simple. Par de sesiones. No hielo. Por cierto, el hielo está contraindicado. Yo sé que todos los que crecimos en la década de los 70s y 80s crecimos con la idea, y yo hasta la fecha sigo haciendo, si alguien se pega, se pone hielo. El hielo no es la mejor forma de controlar una lesión, porque el hielo literalmente lo que hace es que inhibe la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria la está haciendo tu cuerpo por una razón. No hay que quitarle al cuerpo sus herramientas. Pero eso si alguien tiene un accidente, si alguien tiene una lesión, si alguien tiene un choque, si alguien tiene... Pero en muchos casos, el dolor de pronto aparece. Me levanté con un poquito de dolor de espalda. Ah, bueno, es porque dormí chueco. Pero al día siguiente el dolor está ahí otra vez. Ah, bueno, qué raro. Ay, ya se me quitó. Y no le damos más importancia. Y de pronto en 2 meses me vuelve a pasar. Y de pronto en otros 2 meses me vuelve a pasar. Y de pronto yo me empiezo a comprar esa personalidad de, sí, yo cada 3-4 meses tengo una crisis de dolor de espalda, pero me tomo 2-3 doloneurobiones y se me quita. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? ¿No? Y después, este año estuvo raro. Este año fue una vez al mes. Y así va subiendo y subiendo y subiendo y se comporta como esa gotera en el techo que no le hacemos caso, que de pronto tiene una gotita y decimos, qué raro. Y de pronto es una gotita tras otra y tras otra y tras otra y de pronto tu piso de madera se está hinchando y hay que cambiarlo. Y ya salió una lana y no lo viste. Y te voy a decir cuál es el problema. Sí, pues ya se jodió el piso de madera, hay que cambiar el piso de madera. Entonces llamamos un crew, escogemos una madera bonita, cambiamos, pero la gotera ahí sigue. Nunca arreglamos la gotera. ¿Me explicó? Entonces, es sumamente común que yo vea personas en el consultorio, en la clínica de México, en la clínica de Monterrey, y cuando he estado en otras clínicas, esta es una conversación recurrente. Personas que ya tuvieron una cirugía de columna o ya tuvieron 2 y siguen en clínicas. Es porque cambiaron el piso, pero nunca entendieron la gotera. Tienen una patología como una hernia de disco, ¿no? O un estrechamiento del canal medular, se presiona un nervio. Por supuesto que hay indicaciones clínicas para una cirugía. Y tú vas con un neurocirujano y te va a decir, esto se opera, y porque es real. ¿Me explico? Hay que dejar de satanizar a los médicos y dejar de satanizar a la ciencia. Los médicos en la gran mayoría son personas sumamente estudiadas que están recomendándote algo que en su opinión es el mejor curso de acción. Y en muchas ocasiones la cirugía es necesaria. Sí, es opción, claro. Pero si esta persona terminó la cirugía y luego no rehabilitó, no se puso a hacer ejercicio, sigue con sobrepeso, va a volver a pasar lo mismo. O regresando a tu tema de las 2 horas de consulta, toda condición crónica, en mi muy particular opinión, y creo que los 3 opinamos lo mismo, se tiene que ver desde un enfoque multidisciplinario. Claro.
no puedes atacarlo solo con una herramienta. ¿No? Claro. A veces me preguntan, ¿crees en la medicina alópata? Claro que sí, pero es una herramienta de muchas disponibles. Claro. ¿No? Hoy tuve justo hoy, tuve una persona que vino porque interrumpió su tratamiento y arrancó de nuevo hoy. Lo empecé a ver hace un par de meses y todo el tiempo me decía, es que yo duermo de lado porque no respiro la fosa nasal izquierda, entonces me duele el cuello porque siempre duermo del mismo lado, y como que nos clavamos y empezamos a ver cómo está su postura, y definitivamente sí tiene varias adaptaciones, pero es real. Esta persona no respira de la fosa nasal izquierda. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que sería muy prudente que vayas con un otorrinolaringólogo para revisar qué onda. Va con un otorrino, le dicen, compadre, tienes un bloqueo tienes el septum totalmente desviado. Se hizo una septoplastía y se le quitó el dolor de cuello porque ya puede dormir como quiera y está respirando mucho mejor y tiene más energía y sus dolores de cabeza se fueron. ¿Me explico? Hay veces que es algo tan simple como eso, pero en muchas ocasiones llegan personas que te dicen, es que tengo este dolor de cuello y este dolor de espalda, pero también me dijeron que tengo síndrome metabólico, tengo resistencia a la insulina, y empiezas a meterte en la historia, ¿no? Y te das cuenta que no hace mucho ejercicio, no tiene realmente una nutrición balanceada, definitivamente no llega a la cantidad de proteína que debe de comer. Yo no me pongo a favor de proteína animal, proteína vegetal. Yo creo que cada quien debe de encontrar el régimen nutricional que más resuene con sus valores y con su forma de ser. Pero me propongo a favor de cumplir con el perfil completo de aminoácidos esenciales de donde los saques. ¿Quieres mezclar leguminosas, garbanzos, lentejas, frijoles con maíz, con algunos vegetales para tener ese complejo completo? Fantástico. ¿Quieres comerte hígado de res? Fantástico. Lo que más se adecue a ti. Pero hay que llegar a esos niveles de proteína necesarios. Es la carencia nutricional número 1. Entonces esta persona no está comiendo bien. Trabaja en un escritorio con un nivel de estrés enorme. El estrés sostenido va a incrementar en el cerebro la proliferación de glucocorticoides. Los glucocorticoides no nada más van a generar un nivel o una mayor percepción de dolor, en caso de que haya dolor, también van a inhibir un fenómeno fantástico que ya desde hace varias décadas sabemos, que el cerebro de los mamíferos tiene la increíble y hermosa capacidad de producir nuevas neuronas y de integrar nuevas neuronas, ¿sí? El concepto de neurogénesis. Para cualquier aficionado que esté escuchando esto, en 2 partes específicas del cerebro, en el hipocampo y en una parte asociada al bulbo olfatorio. El hipocampo es una zona del cerebro fantástica, increíblemente asociada a regulación emocional, increíblemente asociada a memoria, increíblemente asociada a aprendizaje. Y precisamente por eso en esa zona se pueden generar nuevas neuronas que se integran a circuitos neurales existentes. El estrés, la proliferación de glucocorticoides, que es la manifestación de estrés a nivel fisiológico en el cerebro y en el cuerpo, inhibe la neurogénesis. Entonces, además de muchas otras cosas. Claro. Entonces, de pronto te das cuenta que estás hablando con una persona que tiene dolor, ¿sí? Pero tiene un nivel de inflamación, tiene un tema metabólico, tiene un trabajo altamente estresante, es adicta a redes sociales. ¿Qué haces antes de dormir? Me echo un ratito en Instagram. ¿Qué es un ratito? un ratito. Saca tu celular, métete a Screen Time. Sí. Y ahorita se los voy a aplicar a ustedes dos, ahorita, en pleno podcast, ¿sí? Su celular está allá, afuera, pero sí. ahorita lo traemos. Y todas las personas que estén aquí, saquen su celular, métanse a Screen Time y vean la cantidad absurda de tiempo que pasamos en el teléfono. Lo normal entre personas entre sus 30, 40 es entre 5 y 7 horas al día. Agarra el teléfono, es una locura. Es una locura. Dedícale eso a un posgrado y en 2 años sacas una maestría. Por ejemplo. Por ejemplo, agarra el teléfono de un chavo de 18, 19, 16. Es mucho más. Están ahí 8 a 12 horas al día. ¿Me explico? Eso está generando daños que hasta ahorita todavía no hemos estudiado bien en términos de
neurodesarrollo, en términos de regulación emocional. Adicciones. Todo el circuito dopaminérgico está altamente en disbiosis por el uso desmesurado de celular. Definitivamente es algo que vale la pena hablar, pero esta persona, volviendo al ejemplo de esta persona, se avienta 2 horas en la noche de Instagram. ¿Qué es lo primero que hace en la mañana? No sé. Le digo, no me mientas. Me dice, agarro mi celular, checo mis mails. Ok, entonces, en la noche estás flasheando a tu cerebro, a tu cabeza, con una cantidad de información irrelevante, en donde ni siquiera estás realmente leyendo, porque entras en un rush en donde scroll, y entras en el término que las generaciones de Gen Z están usando es doom scrolling. Estás nada más perdido ahí, ¿sí? Flasheando a tu cerebro con luz azul, a tus ojos con luz azul. Eso es una luz muy brillante que no va a permitir realmente que los procesos que inducen al sueño se den de manera adecuada. La glándula pineal tiene muchas atribuciones, se le atribuye muchas cosas esotéricas y fantásticas. La realidad es que bajo la óptica de la ciencia, la glándula pineal tiene una función y eso es secretar melatonina, nada más. Y la glándula pineal tiene una relación con una parte del cerebro que se llama núcleo supracaismático. El núcleo supracaismático está directamente conectado al aparato ocular, a unas células muy especializadas que se llaman conos y bastones. Los conos y bastones son células altamente fotosensibles. Si tú en la mañana ves luz solar, como debemos de, para realmente mantener este nivel de cronobiología y mantener tu ciclo circadiano, aproximadamente 12 horas después, estas células mandan una señal al núcleo supracaismático, excitan a la glándula pineal, se secreta melatonina y eso permite que entres al sueño. No es formalmente quien te mete al sueño. Eso es la adenosina, que es el neurotransmisor del sueño. La melatonina es meramente una hormona que es como el banderazo de salida para que te metas a dormir. Si tú en la noche estás con un rush de Instagram o de TikTok a esta altura de tu cara, todo oscuro y tú nada más estás dando y dando, imposible que duermas bien. Imposible que entres a una fase profunda y restaurativa. Y si abordamos el tema de estas ondas cerebrales, ¿no? Pues hay mucha literatura al respecto, pero de manera muy simple. Cuando tú estás dormido en ondas delta, y cuando te vas levantando estás en ondas teta y en ondas alfa cuando estás levantándote. Estas ondas alfa son un momento de increíble creatividad en donde estás aterrizando y estás integrando un poquito que soñas, sino que te acuerdas, pero no tanto. Y después, cuando tu cerebro está ya altamente enfocado, ya te mueves a ondas beta. Esas son las ondas en las que estamos ahorita en esta conversación. Realmente son frecuencias en donde hay un tipo de voltaje y hay un tipo de movimiento coordinado de diferentes regiones cerebrales. Eso es una onda cerebral. Cuando tú te levantas en la mañana y lo primero que haces es agarrar tu teléfono y meterte a checar mails y meterte a checar noticias y meterte a ver redes sociales, interrumpes eso, te estás perdiendo el momento más delicioso de creatividad que puedes tener. Ahí es donde realmente llegan muy poderosas ideas e insights. Los aha moments son en ondas alfa. Exactamente. Entonces te das cuenta, volviendo al ejemplo, te das cuenta que es una persona que sí viene porque tiene dolor de espalda, pero está ignorando absolutamente todas las demás facetas, elementos y verticales de lo que debería de ser una salud completa. Sí. No debemos de quitar el dolor, debemos de educar a que las personas entiendan cuál es la correlación de todas estas verticales con tu sensibilidad y tu percepción ante el dolor. ¿Qué hacemos con esta persona? Yo no soy especialista en todo. Yo soy especialista en algo muy puntual. Pero por supuesto que le recomiendo a un especialista en nutrición. Y le recomiendo a un especialista en sueño. Y le recomiendo, y yo creo que ir con un terapeuta, con un psicoterapeuta es un gran lujo. ¿Me explico? Y le insisto de manera personal que conecte con sus amigas y amigos, que conecte con su familia. No hay, además del sueño, otro gran elemento reparador, restaurativo, neuroprotectivo para el cerebro. Es una profunda y estrecha interacción social. Y esto está evitando que suceda. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Y a ver, justo venimos, aparte de todos estos factores de los que hablas, venimos de una época
con una pandemia que nos enseñó a nivel mensaje que es más seguro estar a distancia. Entonces, no nada más es todo esto que se nos bombardea constantemente, sino también hay efectos culturales importantes de ciertos hábitos que se quedan, porque literal en algunos lugares no podía salir ni al parque. Claro. Ridículo. Pero me quiero regresar a algo que has estado tocando sutilmente, pero a la vez muy profundo, porque es la conexión que existe del dolor físico con el dolor emocional, que me parece algo muy importante de ver, porque es cierto, estamos acostumbrados a ponerle nombre a esto que sentimos en el cuerpo. Y más allá de dónde viene, si estoy haciendo una compensación física o no, me encantaría que ahondaras un poco más en esta parte de el dolor físico muchas veces viene acompañado de este dolor emocional. Y cómo deberíamos de empezar a cambiar ese chip de uno, lo que acabas de decir, no te define tu dolor. O sea, tú no eres tu dolor, claro, ni eres tu padecimiento, ni eres tu enfermedad. Tampoco eres tu dolor emocional, pero hay muchas cosas que están abonando a que estés pasándotela mal en este plan. Claro. Si tú analizas los centros y las regiones cerebrales que interpretan dolor físico, te vas a dar cuenta que son sumamente parecidas y las poblaciones de neuronas y los núcleos que interpretan dolor físico son muy parecidas a las poblaciones de neuronas que interpretan dolor emocional. ¿Me explico? Entonces, comparten fierros, de cierta forma. Uno puede ser sinérgico del otro, definitivamente. Pero podemos caer en estas conversaciones en donde las personas se crean esta identidad que va al respecto o alrededor del dolor. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar cuando una persona que a lo mejor no tiene la mejor relación con su pareja y ahorita su pareja le está dando toda la atención porque tiene dolor de espalda y hay que cuidar, hay que entrar en acción ejecutiva para ver qué onda y cuidar la espalda de la pareja? ¿Tú crees que la pareja va a querer sentirse mejor? Por supuesto que no. Porque así consigue la atención. A través de su dolor consigue la atención. ¿Me explico? Entonces, nos estamos, al tratar de separar ambas o desmenuzar ambas, nos podemos meter en temas súper complejos que tienen que ver con el juego y la relación de las personas. Definitivamente estamos ahorita en un momento en donde hay mucho dolor emocional y esto va en función de la salud de la mente. Y estamos ahorita en un momento crucial y un momento esencial, tanto en el nuevo descubrimiento o desarrollo de la medicina psiquiátrica, anudado a un momento en donde nunca antes hemos tenido tan altos niveles de prevalencia de patologías de la mente. Hay un estudio sumamente importante, que es el estudio más robusto hasta la fecha, en donde en 27 países de la Unión Europea y además de Islandia e Inglaterra, se llevó a cabo un estudio que evaluaba la prevalencia y el costo económico de 31 diferentes tipos de enfermedades de la mente y del cerebro. ¿Cuáles eran las enfermedades del cerebro? Eran enfermedades fisiológicas, como por ejemplo diferentes tipos de demencia, diferentes tipos exacto, desde diferentes tipos de demencia como Alzheimer's hasta esclerosis múltiple, hasta Parkinson's, hasta tumores cerebrales, hasta Huntington's, enfermedades del cerebro, pero también enfermedades de la mente, como esquizofrenia, psicosis, bipolaridades, manías, depresión mayor, trastorno generalizado de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, todas estas enfermedades de la mente que son un gran elefante blanco y todavía no estamos listos ni para entretener esa conversación de manera empática ni a manera de políticas públicas. La gran mayoría de los países no están listos para lo que se viene. Ese es mi gran miedo. Ese es el futuro de la atención empática hacia el gran problema de salud que viene. No son enfermedades del cuerpo, son enfermedades de la mente. Este estudio analizó estas patologías a lo largo de 12 meses. Encontró que, y esto fue en Comunidad Europea, encontró que en cualquier periodo de 12 meses
el 38.2% de la población está sufriendo de al menos una de estas. ¿En 38%? 38.2%. Eso quiere decir que más de una de cada 3 personas con quien te encuentras te está mostrando una fachada, pero por dentro se la puede estar pasando muy mal. ¿Qué pasaría si hiciéramos una traslación, un translation de este estudio a Estados Unidos? ¿Qué creen que encontraríamos? ¿1 cada 2? At least. Y si lo hiciéramos en México, probablemente estaríamos en rangos bastante similares. Esto nos lleva a fuerzas tener que movernos en una conversación mucho más empática, porque no vemos lo que está pasando detrás del cráneo de una persona. Que ahí me encantaría que nos platicaras un poquito con tu experiencia en neurociencias, Alan, de mucha gente que tiene dolor crónico, pasa por diferentes especialistas y terminan diciéndole que el dolor está en su cabeza. Sí. Y no es cierto, el dolor se siente en el cuerpo. Pues realmente sí está en su cabeza, desde un punto de vista súper técnico. Sí está en su cabeza porque sí hay un núcleo en el cerebro que está interpretando el dolor, pero entiendo cómo lo dices. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? O si al llegar con alguien como tú pueden encontrar esta resolución de decir, es que ya hay un patrón cerebral que está haciéndome que genere el dolor. Entonces es el no duermo bien, es el estrés, es no tengo una buena relación con amigos, familia, pareja, y ese estrés está detonando ese circuito cerebral, no sé si lo estoy diciendo bien, sí. que activa el dolor. Todo hábito, todo patrón se puede reeducar. Cuesta trabajo. Aprender. Lo que sea de la neuroplasticidad. Exactamente. Todo patrón se puede reeducar con el trabajo y consistencia suficiente. Por supuesto que es mucho más fácil aprender entre más joven eres. Entre más grande se vuelve más difícil. Cualquier persona que tenga un hijo que está estudiando 2, 3 idiomas y los agarra así. Y de pronto, en tus 40 o 50 tratas de aprender algo nuevo y es mucho más difícil, ¿no? Pero y no podemos tampoco ignorar que sí hay algunas personas que sufren de condiciones psiquiátricas en donde pues a lo mejor sí van a tener estas tanto alucinaciones, por ejemplo, auditivas o visuales en el caso de pacientes que sufren de esquizofrenia, pero también se ha dado una gran incidencia de personas que tienen estas alucinaciones táctiles o sensitivas, somatosensoriales, en donde se imaginan que tienen un dolor. ¿Me explicó? Y les duele la rodilla y les hacen absolutamente todos los estudios y no hay nada. ¿Me explicó? Ahora, sacando este tipo de personas por un momento, porque sí son personas que están sufriendo una condición psiquiátrica importante, pero también hay otro caso de personas que no tienen ningún cuadro psiquiátrico y tienen dolor y ya le hicieron estudios y no salió nada, pero refieren dolor. Ok. Veo a muchas de estas personas. Lo primero que ya y lo pasaron por todo eso, como dice Pau. Sí, que ya fueron, o sea, personas que ya dicen, ya fui con dos ortopedistas y ya me operaron la cadera y sigo con dolor y ya fui con tal persona y ya fui con el chino y ya me metieron agujas y ya estoy tomando los test y ya estoy. Ok, vamos realmente a estudiar los básicos. Lo primero y lo más importante es, yo parto de la idea de que las personas llegan y me dicen la verdad. ¿Me explicó? Claro. Entonces, eso es algo difícil de hacer porque yo decido confiar en la gente. Es mi personalidad. Me ha traído cosas buenas, me ha traído cosas malas, pero por default yo decido confiar en las personas. Y de entrada, cuando una persona llega y me topo con una persona que está sufriendo dolor crónico, de entrada te creo, te lo creo. Y esa validación en muchas ocasiones juega un papel importante en marcar el camino hacia adelante. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que te molesta de este dolor? Es que me duele. Ok, pero ¿qué es lo que no te deja hacer? Es que no me deja ir a mis clases de spinning. Ok, ya tenemos un objetivo. Cuando tú asocias un objetivo a un tratamiento, hay una mucho mayor adherencia. Y particularmente cuando tú le metes a esta explicación, porque cuando alguien viene conmigo, y al decir conmigo me refiero a la clínica, pero yo no soy la única persona en la clínica. Hay grandes especialistas que trabajan conmigo, de quienes tengo el gusto de aprender todos los días. Pero al final del día, cuando alguien viene con nosotros, nos
nos enfocamos en hacer de esa primera sesión una experiencia educativa para que la gente realmente agarre la onda y entiendan, ok, cuáles son los diferentes tipos de dolor, por qué puede haber este dolor, por qué la cirugía pudo no ser el mejor escenario o por qué sí era necesario, pero no hizo la otra parte que faltaba. Y a lo mejor dices que, mira, yo quiero regresar a mis clases de Zumba. Ok, vamos a desmenuzar ese movimiento. ¿Qué implica un movimiento de Zumba? Bueno, y me enseñan los pasos. Vamos a agarrar y vamos a asignar 2 o 3 ejercicios que repliquen ese movimiento, pero de manera mucho más sutil. Y quiero que los hagas 3, 4, 5 días. Entonces empiezas a trabajar esa serie de tejidos sin hacerlo abruptamente para no despertar en el cerebro esa percepción de dolor. Entonces eso hace que el cerebro poquito a poquito empiece a correlacionar. Ok, sí, me duele la rodilla cuando hago spinning, pero no me duele la rodilla todo el tiempo. Claro. Sí hay ciertas cosas que puedo hacer. Entonces vas generando una pequeña progresión. Cada vez incrementas los niveles de tensión. Cada vez los músculos y los ligamentos y los tendones de la rodilla empiezan a darse cuenta de que sí pueden moverse un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que de pronto vamos a la clase de spinning, pero no te vas a echar la clase completa. Vas a ir 5 minutos. Nada más para que tu cerebro empiece a darse cuenta de que ya está en ese setting, ya estás en la bici, ya te pusiste tu outfit de ejercicio, ya estás en la clase y vas a hacer 5 minutos y te va a frustrar porque vas a querer seguir, pero te vas a ir. Entonces ahorita tu cerebro acaba de darse cuenta de que regresó a el setting que normalmente asocia con dolor. Eso se llama, todo esto me encantaría decir que viene de mí, pero no le puedo robar el crédito a un concepto que se llama condicionamiento operativo. Esto viene de Pavlov, esto es los perros que empiezan a salivar con la bla, 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 los perros. Estás realmente haciendo estás dándole un nuevo contexto. Exacto, estás generando este contexto. Hay un estímulo condicional y un estímulo incondicional. ¿Sí? La persona en la clase de spinning haciendo el ejercicio es el estímulo incondicional y el estímulo condicional es el dolor. Cuando tú logras separarlos, entonces la persona ya empezó a fortalecer un poquito más, ya fue a ese setting, ya su cerebro se dio cuenta de que está en una clase de spinning, hizo 5 minutos, se paró, se regresó a su casa, no le dolió. Ok, la siguiente vez vas a hacer 10 minutos y la siguiente va a ser 15 minutos y vas haciendo estas aproximaciones progresivas, ¿sí? En donde le estás realmente dando al cerebro estos cues de no necesariamente tiene que haber dolor, pero lo estás haciendo de manera progresiva y simultáneamente estás garantizando que su cuerpo esté fuerte, porque también está la parte muy técnica de tu cuerpo necesita fuerza. Una lesión que no cede, un dolor crónico, sí o sí va a haber un componente musculoesquelético en donde hay algún tejido que no está jalando bien, porque el cuerpo no está fuerte. Hoy en día es muy fácil no estar fuertes. Muy fácil. No, pues con estas posturas, ¿no? Olvídate posturas, no estamos cargando peso, no estamos exponiendo a nuestro cuerpo y a nuestros pulmones y a nuestro corazón a la fuerza, a una dosis pertinente de impacto cardiopulmonar o impacto aeróbico. Simplemente no lo estamos haciendo. No estamos exponiendo a nuestros huesos y a nuestros músculos a cargar peso. Y eso está generando que vivamos bajo un esquema en donde estoy bien en mis 20, estoy en mis 30, en mis 40 soy lo que otro achaque, en mis 50 empiezan las broncas, en mis 60 hay broncas, en mis 70 hay broncas muy fuertes y después me muero. Porque no lo estamos viendo con una óptica de prevención. Una persona mayor de 60 años, y esto es data dura y durísima, una persona mayor de 60 años, sana, completamente sana, que se cae y tiene una fractura del fémur o de cadera, sus chances de morirse en los siguientes 6 meses se incrementan al 50%. Son números durísimos. Olvídate de una señora o un señor de 60 años joven. Piensa una persona con sus achaques de 70 y pico años. La incidencia de osteoporosis en el adulto mayor
y de sarcopenia. Lo que la osteoporosis es para los huesos, la sarcopenia es para los músculos. Una disminución generalizada de masa muscular. Una persona que tiene menos masa muscular, que tiene un nivel de porosidad mayor en los huesos, se vuelve una persona frágil. No nada más frágil en sus movimientos, se vuelve una persona que no se va a poder beneficiar de todas las increíbles y maravillosas reacciones que la masa muscular puede generar. La masa muscular es un órgano de longevidad. ¿Y por qué digo órgano y no sistema? Porque van a ver que en un par de años los libros de literatura médica van a cambiar y se va a empezar a considerar a el sistema muscular como un órgano, porque este complejo muscular no nada más nos mueve, también tiene la capacidad de soltar al torrente sanguíneo ciertas mioquinas. Estas mioquinas son moléculas de señalización que tienen una muy, muy hermosa capacidad para viajar por todo el cuerpo e interactuar de manera muy puntual con el sistema endocrino, con el sistema inmune, con el sistema metabólico, pero también tienen la capacidad y la conformación química para atravesar la barrera cerebral. Entonces, una vez que llegan al cerebro, pueden propiciar la proliferación de ciertos factores en el cerebro. Dos particularmente. Uno que se llama factor de crecimiento nervioso y otro que se llama factor neurotrópico de derivación cerebral. Estos dos elementos, su proliferación, además de que van a suscitar muchas reacciones increíbles, son elementos altamente neuroprotectivos y neuroregenerativos. Esta neuroprotección mantiene a un cerebro sano, con menos chances de desarrollar un tema de demencia, ¿sí? Entonces nos encontramos con que, espera, el ejercicio no nada más me hace fuerte y me da músculos bonitos. No, el ejercicio va a hacer a tu cerebro más rápido, más listo y más saludable. Entonces, toda esta conversación de dolor a veces parecería ser que necesitamos replantear desde el inicio y entender que si tenemos 30 años, es momento de empezar a pensar qué va a pasar de nuestro cuerpo y cómo vamos a querer tener nuestra vida cuando tengamos 90. Y si tienes 20, es momento de pensar qué va a pasar cuando tengas 90. Y si tienes 60, es momento de pensar qué va a pasar cuando tengas 90 y tomar las acciones pertinentes. Y las acciones pertinentes es desarrollar un perfil de masa muscular robusto. 2, desarrollar un perfil de capacidad aeróbica, capacidad cardiopulmonar robusta. Ok, Alan, estás hablando en términos que como que no entiendo muy bien. Levanta cosas pesadas, expone a tu cuerpo 2 a 3 veces a la semana de algún ejercicio que incremente un poco tu frecuencia cardiovascular. Punto. Y unos brinquitos. Sube las escaleras varias veces. Exactamente. Tu corazón, y si puedes acumular en estas 2 o 3 sesiones 60 a 90 minutos a la semana, que no es tan difícil, ¿me explico? Salte a tener unas buenas caminatas 15 minutos al día. Ve al gimnasio a tener una rutina muy básica. No estamos hablando de vas a levantar deadlifts y squats. Que aparte está un mito súper frecuente, ¿no? Que es, ya que voy a empezar ejercicio, tengo que hacerlo cañón. No. Y 15 minutos son suficientes. 15 minutos son suficientes. Son suficientes inclusive para darle la vuelta a condiciones metabólicas que pueden llegar a ser factores de riesgo y comorbilidad muy significativas. Un estudio que se llama Resist Diabetes, un estudio fantástico, un estudio randomizado con grupo de control, que es el pedigrí más alto en la evidencia. Separó a 2 personas, a 2 grupos de personas, ambos grupos con un índice de masa corporal alto, personas con obesidad, todas con marcadores dando criterios de inclusión a síndrome metabólico, prediabetes. Se expuso a los participantes a un grupo, al estándar terapéutico, al grupo de estudio, no recuerdo bien, me parece que fueron 6 semanas de 3 veces a la semana ejercicio de resistencia por 20 minutos, es decir, 60 minutos a la semana. 6 semanas con supervisión, 6 semanas sin supervisión. Al terminar estas 12 semanas se encontró que un 40% de este grupo de estudio ya no tenían marcadores prediabéticos. ¿Qué hicieron? ¿Alteraron su alimentación? No. Solo se pusieron a aprender a los músculos. Y podemos hablar de los mecanismos moleculares mediante los cuales los músculos van a poder tener un impacto metabólico, pero no es necesario. Lo importante y el punto y el mensaje principal es
¿Quieres disminuir tu capacidad de sentir dolor? Ten un cuerpo fuerte y resiliente. ¿Quieres blindar a tu cuerpo para el futuro? Ten un cuerpo fuerte y resiliente. ¿Cómo? Haz algo de ejercicio de resistencia y algo de ejercicio cardiovascular. ¿Quieres meterte aún más un grado de complejidad? Ten un perfil de proteína alto. Consume fibra nutricional variada. Duerme bien. Y para dormir bien, ve luz en la mañana y no veas tu celular en la noche. Intégrate más a un grupo social. Toma agua. ¿Estamos de acuerdo que estamos hablando de cosas ultra básicas? Cosas que se me pareciera que se nos olvidaron, porque ese es el problema. Son tan básicas que no las implementamos. Que tiene que ser algo muy complejo. No es una receta tan complicada. No lo es, pero el tema es... Ahora lo es. Nada funciona. Ahora lo es, pero no debería serlo. No, pero creo que ahora si tú o sea, me pasa, ¿no? A veces con algunos pacientes me dicen, pero de verdad, solo lo que me estás pidiendo es que me despierte y vea luz, que coma más una ensalada al día, ¿no? Sí, o sea, ¿sabes? Es como... así de fácil, pero por las siguientes décadas. Exacto. Claro. Y es donde se torna complicado, porque además estamos acostumbrados a no movernos, a que es normal, no. O sea, creo que lo más fuerte de esta conversación es que sentir dolor hoy en esta cultura y en esta sociedad es normal. Se ha normalizado, por supuesto. Y se ha normalizado también llevar en la bolsa la botella de Advil. Y se ha normalizado tener en el cajón del escritorio el Tylenol. Y se ha normalizado tener dolor de cabeza. Y todas estas son señales que el cuerpo te está dando y decirte algo anda mal. No calles al dolor. Entretén esa conversación y lleva y guía esa conversación en torno a cómo son tus hábitos. ¿Qué verticales de la salud estás implementando bien? Y al final del día, nada se arregla en cuestión de semanas. En muchas ocasiones ni siquiera en cuestión de meses. Cuando yo le digo a las personas que su tratamiento va a durar 30 años, inmediatamente levantan las antenas. ¿Cómo? Sí. De nada te sirve empezar este protocolo que vas a tener conmigo, que dura aproximadamente 3 meses. De nada sirve que tú empieces este protocolo si lo vas a soltar en 3 meses. No gastes tu dinero. Te recomiendo ir con otra persona. Lo hago. Lo hago realmente. Y a mitad del tratamiento, cuando personas no están haciendo sus ejercicios, no están siguiendo las indicaciones del tratamiento, señor, aquí está el dinero que usted me pagó, le recomiendo otro especialista, otra clínica, no le va a servir esto. Porque... ¿Y qué porcentaje de personas que llegan a esa etapa dicen, ¿Va qué? Ya no, gracias? ¿O qué tanto dicen, no, bueno, ya me cachaste y le sigo? Hay algunos que sí, pero hay algunos que no. La realidad es que yo no... A mí me han ofrecido personas ayudarme a abrir clínicas y me han ofrecido inversiones para abrir clínicas. Lo difícil para abrir una clínica nueva o 2 o 10 no es la lana, es la gente que tenga entrenamiento y empatía y conocimiento y credenciales y experiencia. Y no somos muchos. ¿Me explico? Entonces, yo voy a invertir mi tiempo con personas que sé que están dispuestas a poner el trabajo para tener cambios significativos y reales y sostenibles. Y esas personas, a su vez, van a comunicar este mensaje a otras personas. Oye, yo llevaba con dolor de espalda 3 años y fui a una clínica ahí y me dijeron cosas de dormir y de comer y me dijeron cosas de moverme. El objeto de la clínica realmente es principalmente optimizar la biomecánica del cuerpo. ¿Me explico? Y se vuelven agentes de cambio y se vuelven los mejores referidores. ¿A quién le crees más? ¿A un anuncio en Instagram o a una amiga tuya que te dijo, yo fui y me sirvió? Totalmente. ¿Me explico? No, entonces, ya no me tuve que operar, o mi recuperación fue increíble, o estoy durmiendo y descansando. Me queda claro que es integral. Y la base del proceso terapéutico que hacemos en la clínica es cómo lo hacemos para blindar a tu cuerpo para el futuro, para fortalecer el cuerpo, para que tu cuerpo se mueva bien y pueda enfrentarse y prepararse para las siguientes décadas, porque desde un punto de vista endocrino van a haber cambios en tu cuerpo. Desde un punto de vista hormonal van a haber cambios. Y esos cambios van a impactar cómo están tus músculos, cómo están tus huesos, cómo están tus tejidos conjuntivos, cómo te estás moviendo. Si tú no te preparas para eso, te espera un
una década de tus 70s y 80s con dolor y con limitaciones físicas, y ahí es donde viene el verdadero dolor. Claro. El verdadero dolor no es dolor de espalda, el verdadero dolor es cuando ya no puedes hacer cosas por el dolor. Que ya no puedes caminar, no te puedes sostener. Ya no puedes ir de viaje, ya no puedes cargar un nieto, ya no puedes ir a tus reuniones que te gustan ir, porque ese es el dolor. Ya te da miedo salir. Exacto. ¿No? Ay, Alan, nos quedamos con ganas de más. ¿Se quedan pensando? Sí, claro. Bien. O sea, pensando un montón, pero sobre todo entendiendo que hablar de dolor es una manera muy corta, ¿no? Y muy simple de algo mucho más complejo. Hay que hablar del porqué del dolor. Exacto, hay que ver el origen del dolor. El mensaje del dolor. Cómo se conecta con el dolor emocional o ese dolor que nos causa lo que estamos sintiendo en el cuerpo físico. Y creo que eso es un gran regalo. Antes de irnos, no nos gusta despedirnos sin que nos compartan un aha moment. Ok. Un aha moment en mi vida personal, en mi vida... Que te venga así de entrada. Híjole, me viene una historia, no sé por qué me viene esto a la cabeza, pero lo voy a decir y exponerme públicamente. Nos gusta. En 2019 hice un viaje con quien ahora es mi esposa. Y yo siempre he sido una persona muy pragmática y mucho más analítica. No soy una persona muy emocional. Muchas personas me hablaban, es que cuando conozcas al amor de tu vida, sabes, ¿no? Y yo no supe, ¿no? Yo iba andando con quien hoy es mi esposa 2 años y decía, la paso muy bien, si la quiero, pero así que digas, siento esa señal cósmica de la cual todo el mundo habla del primer día que la vi, porque escuchas estas historias constantemente, ¿no? Yo vi a mi esposo por primera vez y ese día supe. Bueno, a mí no me pasó eso. Para mí fue algo gradual. El aha moment que tuve, que no sé por qué me vino a la cabeza. Ahorita ya pensándolo más, podría haber dicho millones de cosas y no exponer una historia profunda, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Estamos en este viaje, estamos en Japón y le dio una laringitis tremenda, ¿no? Tuvo una infección de garganta y se sintió mal, pero estamos en un viaje tan padre que y no es un viaje en donde te mueves mucho y estás mucho en trenes y justo nos tocó un día de viaje, pero se rifó tanto y siempre con una buena actitud. Yo cuando me siento mal estoy para tumbarme en una cama y no hablar con nadie y estar de pésimo humor. Se rifó tanto, hizo todo bien, con una súper buena actitud y aún así quería ir en la noche a tomar una cerveza y a descubrir el nuevo lugar al que llegamos. Y ese fue un aha moment que transformó mi vida por completo, porque ahorita estoy casado con el amor de mi vida realmente, pero no me llegó ese aha moment divino de, la vi y supe. Fue ese día. Ese día en la noche dije, sí, claro, por supuesto que sí. Ese es el aha moment que les comparto. Eso. Está lindísimo. Y está bueno para desconectar de la mente analítica, neurocientífica. Pero ¿sabes qué también está bueno? Porque ella aguantó mucho dolor. ¿Sabes? Ella aguantó dolor. Ella se la estaba pasando súper mal. Exacto. Pero por rifarse, ¿sabes? Sí. Se rifó y lo hizo increíble y pues para mí fue un momento donde dije, por supuesto. Sí. Claro. Con ella me la rifo. Con ella me la rifo. Está increíble. Claro. Muchísimas gracias, Alan. ¿Qué te quedas de este episodio? Muchas cosas. Me quedo con la conexión del dolor emocional con el dolor físico y lo importante de ir a la raíz. Creo que es uno de los regalos importantes. Y desmitificar el dolor, definitivamente. Alguien no es su dolor. Alguien no es su dolor. Sí. Y tenemos esta posibilidad de revertirlo, ¿no? De cambiar estos surcos neuronales y estas sinapsis que nos van a permitir irnos a otro lugar. Correcto. Eso para mí es súper valioso. ¿Tú, Pau? ¿Con qué me quedo? Con que hay un mensaje atrás del dolor y no tenemos por qué bloquear el mensaje, ¿no? Creo que súper importante. Y me quedo también con otra cosa que es el dolor nos dice que nos tenemos que mover. Exacto. De algo emocional, de una situación, de una persona, de un trabajo, de algo, pero el dolor te dice, muévete. Y siento que estamos sintiendo más dolor justo
porque no nos estamos moviendo en el área que sea. Hay que movernos. Hay que movernos. ¿Y tú? ¿Qué te queda? Pues yo me quedo con una conversación muy interesante, 2 amistades nuevas y un profundo placer de haber tenido esta conversación con ustedes. Esperando que se repita, podamos profundizar en más temas, podamos irnos head first a la ciencia, ahora sí, de cómo optimizar el cerebro. La palabra optimizar se usa demasiado, pero si nos vamos a específicos, hay que dormir. Claro. Hay que dormir. Hay que tomar agua y hay que combatir esta ola fuerte que se viene en el futuro de enfermedades de la mente. Y la mejor forma y la más simple es con estrechamiento e integración social. Vinculación. Totalmente. Sí. Así es. Pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Ha sido un capítulo increíble. Otro aha moment que hay que compartir. Así que es el momento de que te vayas a tu aplicación, le des share a tus grupos, a tus amigos, a tu familia. Inicia la conversación. Descubre qué mensaje tiene el dolor para ti, que puede ser un regalo mal envuelto si sabemos enfocarlo de manera correcta. Y no te olvides que ya estamos en YouTube, así que córrele ya a ver todos nuestros episodios desde esta plataforma. Y bueno, acuérdate que estamos en redes como @aha.mx. Síguenos, suscríbete, no te vayas a perder algo que sea tan interesante como este episodio. Y nos vemos el próximo martes. Así es, yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Esto es Ajá.